¿Sí? ¿Y cuánto tiene en el Vaticano Lula? Lula da Silva, ya te digo. Y también queremos saber en el tema de Correa, Rafael Correa, que está involucrado. Correa justo tiene 193 millones, con cuenta 001-345-761. Que la debe estar gastando en este momento para desestabilizar su país. El dinero se llama Pasca Limitada, la empresa. De Correa. Y de Lula, Bachelet tiene 206 millones. Lula da Silva, 249 millones. Y 001-324-953-C. El primer trabajo que se hizo de blanqueo de dinero fue con Cristina Fernández de Kirchner en diferentes rutas, y a partir de ahí todos los gobiernos, tanto de Chile, gobiernos populistas, comenzaron a hacer esa operación ALBA. Claro, uno recomendaba al otro, y al otro, y al otro, y se ayudan entre ellos. Así tenés que lavar el dinero que tenés de la obra pública, de los ingresos minerales y tantas otras cosas más que robaban y roban en cada uno de los países. No tienen cómo justificar, nunca tendrían cómo justificar estos millones, ¿no? Si vos ves el ingreso de las últimas declaraciones juradas, creo, de Evo Morales en Bolivia, hablan dólares y cómo justifica eso, con un sueldo presidente de Bolivia. Lo mismo que pasa acá con Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que pasa con Bachelet, lo mismo que pasa con Lula. A Lula lo agarraron, lo pusieron preso por un departamento de 3 ambientes. ¿Y cómo pueden utilizar el sello o el permiso de la Cruz Roja Internacional? Mira, con el caso de Argentina descubrí que la fundación en Panamá, que había por Lázaro Báez, que está preso ahora, que era mano derecha de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, las fundaciones allá pueden tener socios que esos socios no saben que son socios de esa fundación, sí, por la ley de fundaciones. De lo cual enviaron como cofres diplomáticos con el logo de la Cruz Roja Internacional al Vaticano, ¿sí? O utilizaron la Cruz Roja Internacional, o la Cruz Roja Internacional es socia, entre comillas, de ellos. Se sabe muy bien que en el ámbito de inteligencia se sabe muy bien que la Cruz Roja Internacional se ha usado en baúles, cofres metálicos para transportar diferentes tipos de cosas. Hasta hace muy poco se descubrió en Colombia que se transportaban dineros y se transportaba armamento con cofres de la Cruz Roja Internacional. Igual pasó en Venezuela. Entonces, la Cruz Roja sacó un comunicado diciendo que era imposible que pasara eso, pero los cofres eran de la Cruz Roja Internacional. Pues los viajes pontificios del Papa, fue a visitar a Fidel, fue a visitar a Cuba, no fue a Venezuela, pero ampara a Maduro. Maduro lo va a visitar, cada vez que va lleva, no sé, 60, 80, 90 bolsos más, igual que Evo Morales, igual que Cristina Fernández de Kirchner. Acá en la Argentina, por ejemplo, no vino nunca y no va a venir, porque primero ya no es querido, lamentablemente, y por toda la corrupción que demostró, y por apoyar a gobiernos populistas. En este caso, tú relacionas mucho a Cristina Kirchner con Francisco. En un primer mes sí había un ataque, incluso creo que no asistía ni Cristina ni el Papa Francisco. Estaba Néstor Kirchner, que estaba el marido, fue en un Tedeum que Francisco le dijo las cosas que pasaban, no le gustó a Néstor, y de ese momento comenzaron a ser archienemigos. Con Cristina no tenía tanto problema. ¿Cuándo se abuenan y por qué se abuenan? Y se abuenan cuando Bergoglio, como cardenal en Argentina, le hace una misa de exequias a Néstor Kirchner, que había muerto, y ahí Cristina ya entró en las paces, pero había esos choques, sí, políticos internos entre la iglesia y el gobierno de Cristina Kirchner, de lo cual después, cuando sumió, lo quisieron atacar y demás, y después se arreglaron. Se arreglaron en el sentido que negociaron en la mesa, negociaron diciendo, mira, yo tengo una deuda del Papa, tengo una deuda de 700 millones de euros en el Vaticano, me podés ayudar en arreglar esto y mantenemos una buena amistad. Qué casualidad que al año y medio esa deuda no estaba más en el Vaticano. ¿La deuda de cómo? De Cristina Fernández de Kirchner, la deuda del Vaticano que tenía el Vaticano fue saldada por Cristina Fernández de Kirchner y otros presidentes de otros países. Y así. ¿Tiene documentación de eso también? Eso fue con documentación y mismo una charla directa que hubo hablando sobre ese tema, cómo hacemos ese movimiento. Y ahí se creó la Operación ALBA. Ahí se idearon la Operación ALBA. Sí, ahí se ideó. Este diácono, que en ese momento no era diácono, era un consejero pontificio, como es especialista en el área de finanzas y conoce el tema de lavado de dinero, bueno, como yo trabajaba para él, fueron ideas que le fuimos dando varios asesores. Consejero pontificio, ¿qué tan cerca estabas de Francisco? Yo no sabía que ese dinero que tenía pensado Francisco era dinero de la corrupción. Dinero de los pueblos, ¿no? De nuestros países. Correcto. Imagínate que él es un jesuita, que es muy estratega, y a su vez tiene una mente y una doctrina socialista comunista, ¿sí? Dentro del Vaticano se lo llama el comunista, por algo debe ser, ¿no? Pensá que Juan Pablo II eliminó el comunismo casi del mundo. Yo contra el comunismo, bueno, vino el Papa Francisco, lo hizo santo a Juan Pablo II, pero impuso el comunismo nuevo y el socialismo en toda parte del mundo y los protege. Yo no puedo entender que un papa... ¿El socialismo será corrupto? Eso es una base corrupta, ya. Ya es una base corrupta. Ya tener pobreza es ser corrupto. Y generar pobreza es ser corrupto. ¿Por qué? Porque se alimenta de lo que el pobre tendría que recibir, ¿sí? Entonces ya es una base corrupta. Lo que pasa es que Francisco tiene esa mentalidad. Y al pobre no le interesa a Francisco. Le interesa el movimiento político y restaurar lo que quería antes. Él se cree que es eterno, que va a estar toda la vida.
Pero como me dijo un cardenal una vez, que fue el cardenal Pironio, los papas pasan y nosotros quedamos.